Bueno, me toca la siguiente charla con el equipo de ADM y DENA. Cuando pusimos un poco los títulos, salimos un poquito de lo que es la inteligencia artificial, presentar algunas de las tecnologías que ADM representa acá en México. Y la idea fue, al tener una audiencia variada este año de lecheros y gente que se dedica al ganado de corte, fue introducir algo que nuestra compañía está tratando de hacer investigación, que es usar colina, que ya vamos a ver lo que es, en ganado de carne, un poquito la historia y lo que estamos viendo. Pero antes no quería perder la oportunidad para aquellos que hacen lechería, hacer una breve sinapsis, resumen de lo que hemos resumido o hemos acumulado información en estos últimos 40 años sobre la colina protegida. Así que básicamente la charla se divide en dos: resumen de lo que la colina puede hacer en las vacas lecheras y lo que empezamos a hacer en ganado de carne. ¿Bien? Antes de eso, necesito mostrarles lo que es Balken. ¿Bien? Son dos filminas. Balken es una empresa americana, cotiza en bolsa, es una empresa de $1 billón de ventas, de $1 millón en ventas anuales. ¿Bien? Bajo la premisa que cotiza en bolsa, eso tiene muchas exigencias en términos de qué tipo de producto se larga al mercado, las pruebas que necesita tener atrás de cada mercado, atrás de cada producto, tecnología, ¿sí? Cualquier mal funcionamiento o mala reputación hace caer las acciones. Por eso es tan importante la seguridad de los productos cuando los usuarios como ustedes lo utilizan a campo. ¿Bien? Fue fundada en 1967, ¿bien? Y básicamente se divide en 3 secciones: lo que es nutrición humana, animal y productos especiales. En lo que es humana, que es el 63% de la compañía en ventas, se dedica a lo que es tecnologías básicamente de minerales orgánicos, vitaminas y tecnologías para producir alimentos. ¿Bien? En nutrición animal, todo lo que es encapsulado, ¿bien? Colina, otros vitaminas y minerales, y los minerales orgánicos. Para aquellos que no saben, Balken fue la primera empresa que desarrolló los minerales orgánicos. ¿Bien? Dentro de la empresa tenemos al nieto del que creó los minerales orgánicos en la nutrición animal. Y productos especiales van a la medicina, a cultivos especiales, petróleo y plantas, nutrición de plantas. ¿Bien? Voy a pasar esta para ganar tiempo. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hoy conocemos con el ReAssure, que es el producto estrella de Balken en nutrición animal, que es colina protegida. Vamos a ir rápidamente por 40 años de investigación. ¿Bien? Pido disculpas a aquellos que nunca escucharon lo que es la colina protegida. Si tienen preguntas, al final las hacemos o me van interrumpiendo. ¿Bien? Pero básicamente lo que se estuvo trabajando en los últimos 15 años fuertemente fue para que el NRC o el Comité de Lechería Americano, que también hay gente europea involucrada, de Sudamérica, considera la colina como un nutriente esencial. ¿Bien? Hay un problema semántico, que esencialidad significa que el cuerpo no lo puede sintetizar. A pesar de que una vaca en transición no puede cubrir los requerimientos, ahí hay un pleito semántico. Pero básicamente está demostrado que la vaca en transición responde muy bien a lo que es la colina durante el periodo de transición, que son días antes del parto, días posteriores al parto. Básicamente en humanos, en aves, cerdos, en todos tenemos sabemos exactamente el valor de los gramos diarios que nosotros necesitamos de colina. Es un nutriente esencial. En rumiantes, lamentablemente, no tenemos ese valor. Hay un gran desafío con el rumiante y posiblemente no es ajeno a la colina. Es que el rumen básicamente degrada todo precursor o toda fuente de colina en el rumen. Solamente el intestino básicamente llega muy poquito, llega a menos del 1% de lo que el animal consume de colina. Así que el animal en esa evolución ha tenido algunos mecanismos para compensar esa deficiencia de colina. ¿Bien? Pero bueno, tenemos animales que hoy producen calostros, tienen crías más grandes,
producen 50 litros a los 16 días, 14 días después de parida. Bueno, todo eso hace que el requerimiento de colina se magnifique y el animal con su mecanismo interno no pueda básicamente abastecer. Por lo tanto, aparece una tecnología que es la encapsulación o la protección de un nutriente para ponerlo a disposición del animal y no del rumen. Vamos a transicionar a 30 años rápidamente y lo vamos a poner todo en un trabajo, que es un metaanálisis básicamente, que básicamente pone todos los trabajos que se han hecho en investigación, que han sido publicados, han sido validados por pares, por gente, ¿bien? Y publicados en revistas científicas de prestigio internacional. Básicamente acá vamos a ver, hay 21 ensayos publicados donde los investigadores agregan o no colina protegida en las vacas de transición. Y la idea era tener una respuesta clara en producción y salud, ¿bien?, de esos animales. Estos gráficos básicamente se leen de la siguiente forma. Tenemos la respuesta productiva, que es leche corregida por componentes, y tenemos lo que es proteína en kilos y grasas en kilo producido por cada animal. Cada punto que está en este eje significa el control, es cuánto rindió ese control. Y el grupo tratamiento apareado con este control, básicamente si seguimos la línea de puntos, es el que sigue acá. Si ustedes ven, en el 90% de los casos, las tendencias son positivas. Es decir, cada vez que los investigadores agregaron colina protegida en las vacas de transición, hay una respuesta positiva, mayor o menor, pero siempre la respuesta fue positiva, es decir, mayor producción de leche. Y generalmente los puntos o donde nosotros tenemos más confianza es alrededor de esto, ¿bien?, de los 15 gramos. Es decir, cuando los investigadores alimentaron 15 gramos de colina a esas vacas en la transición, es donde mejores respuestas se ven. Lo mismo pasa para lo que es grasa o para lo que es proteína. Es decir, hoy no tenemos mayores dudas sobre el beneficio que nos trae la colina protegida en la vaca de transición. De las 1.300 vacas que hay, cada punto o cada cuadrado, cada línea significa un ensayo. Y esa es la diferencia entre el control y la colina, o los grupos colina, o el grupo colina. ¿Bien? Si el cuadrado está sobre el lado derecho de ustedes, significa que la respuesta fue positiva. A ver. Si los cuadrados están de este lado, como ese, significa que la respuesta fue negativa. En el largo 85% de los ensayos, la respuesta fue positiva. Y la respuesta promedio, a ver si lo puedo... No importa. La respuesta promedio es 2,2 kg, ¿bien? Con un rango de 1,3 a 3,3 kilos de leche por día, ¿bien? Es decir, tenemos una dispersión, pero generalmente obtenemos esos 2 kilos más de leche en estas vacas. Lo importante de remarcar que del metaanálisis, la mayoría de los ensayos han sido hechos con una sola tecnología, la mayoría, ¿bien? Acá la tecnología realmente importa, no todas las tecnologías son iguales, ¿bien? Algo novedoso, algo que estamos tratando de generar más datos, ya tenemos 5 ensayos generados sobre este tema, es que cuando nosotros utilizamos la colina durante el periodo de preparto, que es el close-up, el reto, ¿bien?, en esos 21 días antes del parto, estamos viendo que estamos obteniendo mayor cantidad de calostro, ¿bien? No sabemos bien la razón todavía, creemos que hay un efecto sobre lo que es glándula mamaria, ¿bien?, o mayor consumo de energía, proteína, nutrientes en general. Pero en general la respuesta es esta. Esto es calostro en kilos, el control y los 2 tratamientos de colina. Siempre obtenemos más calostro en kilogramos. Lo que es la composición o la calidad de ese calostro no varía. Lo que nos habla básicamente que tenemos, la glándula mamaria básicamente es capaz de sintetizar la misma cantidad de grasa, proteína y inmunoglobulina, pero en mayor cantidad. ¿Se entiende? Generalmente a campo nosotros cuando logramos más calostro se diluye la calidad, este no es el caso, ¿bien? Uno de los hitos, podemos llamarlo así, más importantes de la colina protegida, que no es un nutriente barato, ¿bien?, es qué tan larga es la respuesta que obtenemos, el resultado que obtenemos, ¿bien?
Entonces, uno de los ensayos más recientes que tenemos es este del año 23, que se hizo en Michigan. Y básicamente se suplementó de vuelta colina protegida durante el preparto, el reto y el periodo posterior al parto, 16 días. Es clara la respuesta. El control es la línea negra, los dos tratamientos con colina son los azul y rojo, y en el periodo de suplementación tenemos 3.6 kilos más de leche corregida, leche fluida en este caso. ¿Bien? A partir del día 16 las vacas pasan a un corral de alta, todas juntas, sin suplementación de colina. ¿Bien? Esta no es la primera vez que demostramos esto. Ahora, en cada ensayo que nosotros hacemos cada año, tratamos de perseguir esta persistencia, que es lo que básicamente es lo más atractivo de la colina. ¿Bien? Lo más atractivo es que hay un efecto de arrastre de carryover. La vaca, una vez que arranca bien metabólicamente, la vaca nos va a dar mucha más leche posterior a eso. ¿Bien? Esto es un periodo de no suplementación. Son vacas que pasan el corral de alta, sin suplementación de colina, y pueden ver que los tratamientos de colina producen casi 52 kilos de leche contra 48,5. Es decir, esos 3 kilos 6 se transforman en 3 kilos 3 en 12 semanas. ¿Bien? Esto realmente es muy beneficioso desde el punto de vista económico del uso de esta tecnología. ¿Bien? Un aspecto siempre a tener en cuenta con cualquier aditivo es que uno no puede sustituir uno por uno. No es lo mismo manejar una Ferrari que manejar un Fiat. Eso está claro. ¿Bien? Los dos son autos, pero no nos va a dar lo mismo, ¿no? Por eso tienen diferentes precios, por eso tienen diferentes mercados. Acá una prueba muy fácil de hacer en casa, en laboratorio o a campo, lleva aproximadamente unas 3-4 horas. Es donde nosotros ponemos los productos protegidos, puede ser lisina, puede ser metionina, puede ser colina. Metionina no puede ser porque no es soluble en agua, pero básicamente lo ponemos en agua y medimos la concentración de cloro, ¿sí? Es cloruro de colina, básicamente. Si aparece cloro en agua es porque ese producto se liberó en agua y no debería, ¿bien? Y lo podemos graficar. Esto es cloruro de colina sin proteger, básicamente hora 0, hora 24, y fíjense en cómo aparece en agua, lo podemos medir con unas tiritas de cloro. Cuando nosotros ponemos los productos en agua, básicamente tenemos un producto o una tecnología que no se libera, ¿bien? Que va a sobrevivir en el ATMR, que va a sobrevivir en el rumen y se va a liberar en el intestino. Y tenemos otros productos que a las 4 o 5 horas tenemos una liberación del 70%, cosa que no queremos, ¿bien? Porque más allá de pagar el producto y no ser caro, no vamos a obtener esos 2 kilos más de beneficios que estamos buscando, ¿bien? Un gráfico que puse a propósito para discutir, tal vez empujar un poco más la discusión, es que en Norteamérica al menos y en algunos mercados no se discute más si es metionina o colina. Ya está claro que la metionina no puede sustituir a la colina y la colina no puede sustituir a la metionina. Se usan en conjunto, ¿bien? Yo todavía sigo viendo asesores que prefieren una u otra o castigan a una por otra. Y los dos tienen funciones muy diferentes. Y acá se las puse, esto es una filmina que se la robé a un profesor de Wisconsin, donde se resume básicamente los efectos de la colina y los efectos de la metionina. ¿Bien? Cuando hablamos de mejorar la salud hepática, no hay duda que la colina lleva la ventaja. Hay un solo trabajo de metionina que sugiere que podría potencialmente mejorar la salud hepática. No existen datos hoy para nosotros confirmar eso. ¿Bien? En cambio, cuando hablamos de colina, hay más de 8 trabajos donde mostramos claramente que cuando damos colina el hígado mejora. Disminuye la acumulación de grasa, mejora el estrés oxidativo, disminuyen todo lo que son marcadores inflamatorios. Que está acá. ¿Bien? Cuando hablamos del metabolismo de la glucosa, la colina mostró muchas veces que mejora lo que es el estatus energético del hígado. El estatus energético es decir, tiene más glicógeno, forma más glucosa, es más eficiente en el ciclo de Krebs. Eso está demostrado. Con la metionina no hay cambios. ¿Bien? Cuando hablamos, por ejemplo, de dadores metilos, los dos son dadores metilos. Recientemente terminamos un trabajo en la Universidad de Cornell donde se usa una colina que está radioactivamente
etiquetado o label, se llama en inglés, donde el animal, nosotros podemos seguir que el animal consume esa colina y sabemos a dónde va. Si sale como aire, ese carbono, si sale en la orina, en las heces, si queda en hígado, si queda en intestino. Y vimos que, como pasa en otras especies, la vaca no es ajena, la colina es dador de metilo también. ¿Bien? Tiene 3 dadores de metilo en realidad. La colina, la metionina tiene un solo dador de metilo. ¿Bien? Ambos son. Posiblemente acá no puse, pero si hay un aditivo que podríamos utilizar para aumentar lo que es proteína en leche, posiblemente la metionina es el ideal. ¿Bien? Y otra de las preguntas frecuentes que las acabamos de responder es si suplemento preparto solo, si suplemento en el posparto, si suplemento en la transición de las vacas de leche. ¿Bien? Nuestra idea, nuestra experiencia en los últimos años siempre fue que la suplementación durante todo el periodo de transición es lo mejor. Si queremos tener la respuesta entera, el full response que le llamamos, necesitamos alimentar colina pre y post. Si solo alimentamos en el preparto, nuestros datos de campo nos decían que tenemos unas 500.000 vacas aproximadamente, nos decían que íbamos a obtener alrededor del 50-60% de esa respuesta. ¿Bien? Pero bueno, ahora tenemos un poco de evidencia o un ensayo para mostrarles lo que pasa si alimentamos de un lado o del otro. Para que ustedes entiendan la lógica de la colina, al menos para lo que es acumulación de grasa en hígado de una vaca lechera, ¿bien? Tenemos lo que es la transición, o el parto, perdón, representado con 0. ¿Bien? La acumulación de grasa en hígado básicamente es nula en las semanas previas al parto. Empieza a acumular 2, 3, 4 días antes del parto. Y hay una acumulación masiva al momento del parto, primera semana, y luego tiende a seguir acumulándose por las primeras 3, 4 semanas y después empieza a disminuir. Por lo tanto, yo traté de hacer esquemáticamente representar lo que nosotros creíamos que pasaba, ¿bien? A nivel hepático, y después les voy a mostrar un ensayo, ¿sí? Pero antes les voy a mostrar cómo la colina se demostró que funciona a nivel hepático. Esto es uno de los primeros ensayos que se hizo por Rick Grammer en Wisconsin. Se replicó 4 veces posterior a esto con los mismos resultados. Acumulación de grasa en hígado, pretratamiento, son vacas reto, básicamente 2%, no tienen acumulación de grasa. A esas vacas, a esos 2 grupos, se le induce, ¿bien?, a acumular grasa en hígado. Como pueden ver, el control blanco sube a casi 17% de grasa en hígado. ¿Bien? Un hígado de 10 kilos acumula 1.7 kilos de grasa. ¿Bien? Si ese mecanismo o ese protocolo de acumular grasa en hígado, inducción de hígado graso, se le da colina al otro grupo, grupo negro, la disminución de grasa en hígado es del 35-40%. De vuelta, lo hemos replicado 4 veces con los mismos resultados. ¿Bien? Por lo tanto, sabiendo cómo actúa la colina a nivel hepático, lo que nosotros esquemáticamente pensábamos es que si lo damos solamente en el preparto, lo que íbamos a prevenir era tal vez esta pequeña acumulación, y la acumulación de hígado iba a seguir ese patrón. ¿Bien? Si lo dábamos solo en el posparto, en los primeros 21 días después del parto, esto no lo íbamos a prevenir, pero sí podíamos disminuir esta subida. ¿Bien? Pero si lo dábamos pre y posparto, íbamos a lograr eso. Y eso queríamos demostrarlo con más producción de leche, al final, que es lo que nos importa. A mí, yo soy de los que quiero sacar siempre más leche. ¿Bien? Y empezamos a pensar en la glándula mamaria, y ensayos que van sobre la glándula mamaria, contando células y la funcionalidad. Pero bueno, desde Brasil, hicimos un ensayo en Brasil el año pasado, donde hay 4 tratamientos. Son 200 vacas, 50 por tratamientos. Control, azul, que significa no suplementación de colina, y pueden ver que es el tratamiento que menos producción de leche produjo. ¿Bien? La escala tal vez no es óptima para ver los kilos de diferencia en producción de leche, pero básicamente el control produjo en las 40 semanas 45 kilos de leche. Si solo se suplementa en el preparto, que es la línea verde, las vacas no pican como queremos, casi similar al control,
pero sí logramos una persistencia mucho mayor, porque estamos actuando sobre la glándula mamaria. ¿Bien? Y la producción de leche fue de 46.5. ¿Bien? Casi 1,5 kilos más de producción de leche. Si solamente le damos en el posparto, ¿bien?, que es el color rojo, las vacas pican, que es lógico, mejoramos el estatus del hígado, el estatus energético del hígado en los primeros 21 días, pero no afectamos tanto la glándula mamaria, por lo tanto la persistencia cae. Bien, de todas formas logramos casi 47 litros. Si le damos en el pre y posparto, es cuando mayor producción de leche logramos, ¿sí? Básicamente confirma nuestra observación de campo que cuando damos en el pre o posparto logramos ese 50-60% de la producción total que lograríamos si damos en el pre y en el posparto. ¿Bien? Así que bueno, esto es relativamente nuevo, todavía no está publicado, está solamente presentado como resumen, pero se lo quería mostrar para que... sé que Luis, hemos estado discutiendo acá en México si utilizarlo solamente en el reto o en fresca también. Así que bueno, esto es un poco un resumen de los hallazgos más importantes del último tiempo sobre la colina protegida. Potenciales mecanismos, y acá hacemos la transición a carne, hay varios, y cada uno de estos ha sido demostrado. Cuando nosotros le damos colina a una vaca, produce más de una molécula que se llama VLDL, que se encarga de sacar grasa del hígado. ¿Bien? Cada vez que damos colina tenemos un 40-35% menos de grasa en el hígado, lo hemos demostrado. Mayor absorción de grasa. La absorción de grasa necesita de formación de una molécula que se llama kilomicrón, que básicamente necesita de colina, por lo tanto lo hemos demostrado. Indirectamente hemos mostrado que lo que se conoce como intestino permeado, que pasa en momentos donde el consumo cae, que puede ser la transición, cuando damos colina tal vez revertimos ciertos problemas de intestino permeado, por lo tanto baja lo que es la activación del sistema inflamatorio, es antiinflamatorio. Hemos visto que la colina es dador de metilo, de ahí cómo afecta al desempeño de los animales no lo sabemos, ¿bien? Y proliferación celular en la glándula mamaria es lo que estamos investigando ahora. Un poco sabiendo los mecanismos, decidimos ir un poco a lo que es carne, mercado de carne, y trabajar sobre lo que es el intestino permeado, que es algo que al menos en investigación no conozco nada de carne, así que soy nutricionista de vaca leche solamente. Pero sabiendo que esto puede llegar a pasar en un momento de recepción de los animales, empezamos a trabajar con la colina durante este periodo. ¿Bien? Es algo que al menos en Norteamérica o acá en México por ahí se discute. Entonces fuimos a lo que es carne. Fuimos a hacer ensayos, pero antes ponerle un poquito de perspectiva. En los 90, en los fines de los 90 y en los 2000, Balken inició el uso de la colina en carne. ¿Bien? Pero no tuvo éxito tal vez por el costo y por cómo se iba a suplementar. ¿Bien? Ya vamos a ver los resultados. Hay 2 ensayos que se hicieron en feedlot en Norteamérica, ¿bien? Donde lo que primero siempre hace Balken son ensayos de dosis, ¿bien? 0, 20, 40, 60 y 80 gramos para ver dónde es la mejor dosis. Todo producto, toda tecnología tiene una dosis óptima, ¿bien? Y acá están los kilos ganados, entre paréntesis, ¿bien? Y pueden ver que las respuestas son curvilíneas, ¿sí? Que hay un óptimo que está alrededor de los 20 gramos en los 2 ensayos. Acuérdense en esa respuesta, es muy difícil obtener en varios ensayos la misma respuesta. Bueno, acá la estamos teniendo al menos en 2 ensayos, al menos en ganancia de peso. Cuando vamos a eficiencia, ¿sí? Ganancia sobre consumo, lo mismo. En 20 gramos parece ser lo óptimo, o dentro de ese rango de los 20 gramos del producto comercial. ¿Bien? Pero de vuelta, animales que eran de los fines de los 90 a 2000, cuando entraban a la recepción tenían alrededor de 250 a 300 kilos. ¿Bien? Vamos a ver qué pasa. Esto se durmió por un tiempo, nos dedicamos completamente a la lechería, ¿bien? Pero empezamos a retomar un poco lo que es investigación en carnes, de a poco. ¿Bien? ¿Qué es lo nuevo de Riassure en carne? Hicimos unos ensayos en Argentina. ¿Por qué en Argentina? Porque hay un centro experimental, es un feedlot comercial de 30.000 cabezas, donde tiene 4 módulos experimentales. ¿Bien?
Estos 4 son, en total, juntan unas 2.500 cabezas, que son módulos experimentales de corrales de todos los tamaños, de 6 animales, de 10 o de 30. Uno de los módulos tiene para consumo individual, así que decidimos ir a hacer los ensayos en este feedlot. Pero para crear la idea de por qué empezamos en recepción, bueno, sabemos que la colina es necesaria en varios tejidos, pero uno de ellos, uno de los más importantes, es el intestino delgado. El intestino delgado, las membranas del intestino delgado están compuestas por fosfolípidos. Casi el 60% de esos fosfolípidos vienen de 2 fosfolípidos que necesitan colina para su formación. Por lo tanto, la colina puede llegar a tener un impacto muy importante en la integridad del intestino. ¿Bien? Y cuando hay deficiencia de colina, ¿bien?, pasa esto. Estos son una foto de un intestino, de un tratamiento con colina suficiente o suficiente colina, y un tratamiento con colina suficiente, colina deficiente. ¿Bien? Ustedes pueden ver claramente cómo es la morfología del intestino. Cuando falta la colina se empieza a desintegrar. Y la longitud, o al menos, también cambia, lo que hace que el intestino ya no tenga las propiedades que necesitamos de absorción, de protección, etc. ¿Bien? Con esta idea de faltar colina en momentos clave, como la recepción en ganado de carne, ¿bien?, fuimos a hacer los ensayos. Pero previo, tenemos 2 ensayos hechos en leche o en vaca reto, donde nosotros inducimos cierto desafío a los animales, ¿bien?, y medimos lo que es aptoglobina. ¿Bien? En los 2 ensayos que hicimos, que son bastante recientes, en los últimos 5 o 10 años, vemos que control contra diferentes dosis de colina, siempre la colina produce menos aptoglobina que los tratamientos que no reciben colina. Es decir, hacemos un estrés, le inducimos hígado graso, generamos una respuesta preinflamatoria y siempre cuando damos colina, los niveles de aptoglobinas caen. ¿Bien? O los bloqueamos. Esto es muy importante. Esto consume energía, proteína, aminoácidos. ¿Bien? Deprime el consumo. Entonces fuimos a la recepción. ¿Por qué la recepción? Porque es cuando los primeros 14 días, abajo es días de recepción, acá hay más de 100.000 datos de animales de consumo individuales. 4 kilos en la recepción, saliendo de la recepción, tal vez comen alrededor de 8 kilos. ¿Sí? Estamos en el 50% del consumo potencial de esos animales cuando llegan al feedlot. Esto, por supuesto, si comen menos, reciben menos gramos de colina, menos gramos de zinc, menos gramos de energía, proteína, etc. Posiblemente sea un periodo de deficiencia de nutrientes. ¿Bien? Cuando vemos cuando aparecen las enfermedades, son en las primeras 2 o 3 semanas de vuelta. Mismas 100.000 vacas puestas acá. Es cuando la mayor incidencia de enfermedad. Igual que la vaca de transición. Igual. Y Reinaldo Cook en Texas demostró claramente en ensayos que los consumos básicamente están chatos por los primeros 14 días, cuando los animales llegan al feedlot. Que el consumo recién se recupera a los 14, 21 días. Y que la producción de aptoglobina tiene su pico alrededor de los 6, 7 días posteriores a la llegada al feedlot. ¿Bien? Por lo tanto, lo que apuntamos nosotros es usar la colina solamente en los primeros 21 días de recepción, porque si no, no tiene sentido económico. Queríamos probarlo. Queríamos ver si en la dieta de adaptación podemos usar colina y ver los resultados en ese momento y lo que pasa después en la performance de esos animales posterior a la suplementación. Se usaron 52 corrales independientes de entre 8 y 8 animales. 52 animales para lo que es un ensayo de carne es muchísimo. Bien, generalmente los ensayos de carne tienen 28, 20. Hicimos 52 corrales de 8 a 11 animales. Hicimos dosis de vuelta, 0, 20, 40 y 60 gramos, similar a la historia a los ensayos que se hicieron en el 2000. ¿Bien? Sí, y esto es lo más importante, solamente por 21 días se dio colina y luego se siguió los animales por 45 días afuera. Estos animales fueron a un corral afuera. Esas son las instalaciones que se utilizaron. Se usaban balanzas grupales, los 8 o 11 animales se pesan en esta balanza, tenemos los pesos individuales de todas formas, pero si no peso por balanza. Bien.
Esto es el tipo de animal que se utilizó en la prueba. Son de 230 a casi 300 kilos. Bien. Fue la prueba hecha en verano, bajo techo. Y estos son los resultados. Ganancia de peso y ganancia sobre consumo durante los días 0 al 45. ¿Bien? Y pueden ver que las curvas son idénticas a lo que se había obtenido en el 2000. La mejor respuesta en ganancia de peso estuvo alrededor de los 20 gramos y la mejor conversión estuvo de vuelta alrededor de los 20 gramos, alrededor del 7% en ambos. De vuelta, lo importante es que solamente dimos colina en los primeros 21 días y esta respuesta se vio hasta los 45 días. ¿Bien? Luego los animales fueron a un corral común. Creo que no tengo los datos, pero el periodo de engorde duró casi 90 días. Cuando se fueron del feedlot había 6 kilos de diferencia, que básicamente se mantuvo la misma diferencia que observamos los 45 días. ¿Bien? Otro dato que los investigadores recabaron fue que mejoró lo que es el score de las heces. A pesar de ser un número chiquito, parece ser que cada vez que el score de las heces mejora, la salud o la performance de los animales tienden a mejorar. Bien, se lo puse porque los investigadores, los que hicieron este trabajo, básicamente siempre lo nombran. Y a modo de resumen, ahora, yo creo que en leche la colina y la metionina no son intercambiables. Bien. La colina siempre tiene que estar protegida y la forma de protección es muy importante que la sepamos. La protección es todo, si no, no funcionan estas tecnologías. Generalmente con colina la respuesta más consistente es leche, ¿bien? Y generalmente durante toda la lactancia. Siempre recomendado el usar pre y posparto, es donde mejores beneficios obtenemos. Parte de esa producción de leche viene por una mejora en salud. Tenemos datos de metaanálisis o ensayos independientes donde mastitis, retención de placenta, metritis mejoran con la suplementación de colina. Generalmente no decimos que no es una tecnología para vaca problema, generalmente la tendíamos a utilizar de esa forma. Hoy los rodeos donde hacemos ensayos son rodeos de 50 litros a los 16 días, son rodeos supermente sanos y responden incluso mejor que rodeos con problemas. Los resultados son muy consistentes y bueno, en Estados Unidos ya se utilizan en casi el 40% de las vacas. ¿Bien? Cuando hablamos de carne, la literatura o lo que tenemos es mucho más escueta, mucho más chica, por decirlo así, pero lo que tenemos certeza, al menos con los 4 o 5 ensayos, es que la recepción es un momento donde las vacas responden bien a la colina protegida. Lo que estamos viendo es que los efectos son duraderos, vemos una respuesta en ganancia de peso, eficiencia que dura al menos en los 45-80 días después de la suplementación. Ganancia de peso es lo que se mide, que medimos. No hemos analizado lo que es salud porque no tenemos los números para hacer eso. Mejor eficiencia de conversión. La dosis es importante, si ustedes se acuerdan, el punto está alrededor de los 20 gramos de este producto, de esta tecnología, luego empieza a decaer, ¿bien? No siempre más es mejor, ¿bien? Y creo que esas pequeñas intervenciones pueden darnos grandes retornos. Si podemos lograr ese 7-8% de ganancia de peso o eficiencia de conversión, creo que en feedlot es muy, muy valioso. ¿Bien? Así que bueno, eso era un poquito el resumen que le quería brindar sobre ReAssure en carne o en leche que hemos tratado de trabajar en los últimos años. Así que muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Tienes experiencia del uso de la colina con las vitaminas del complejo B protegido juntos? No lo hemos visto. En leche sí, en carne no. En leche, bueno, la colina es uno de los complejos B. Cuando nosotros lanzamos productos a la industria, ¿sí?
Nosotros, por ejemplo, uno de los ensayos que hacemos son vacas, para crearle la historia. Agarramos colina sin proteger, la ponemos en el abomazo con sondas y vemos la respuesta que esos animales expresan a medida que le vamos dando colina. Y decimos, che, sí, este nutriente, las vacas expresan algo cuando le damos este nutriente. Con vitaminas del complejo B no hay un solo trabajo que haya respuesta. Puedo decir que lo único que puede ser que haya respuesta en vaca de leche es vitamina B2 inyectable, que no se utiliza. El resto de la vitamina no hay un trabajo que diga, sí, responde. Biotina puede ser, es barata, la usamos, esa no está en discusión, pero el resto de las pequeñas vitaminas B no hay nada publicado, Journal Dairy Science o algo que diga que las vacas responden, lamentablemente. Colina, betaína no hay, muy poca respuesta. B2 inyectables responden. ¿Se me olvidó lo que dije? Biotina se usa de rutina, nosotros en leche debería ir, no se protege. Niacina tiene ciertos efectos más que todo para estrés calórico, sí. Si hay dietas con mucho azufre, algo así, podemos ir a tiamina, pero no hay nada que haya respuesta en producción de leche. No. Nosotros todo tratamos de documentarlo o tratar de sacar de la literatura las respuestas. Todos estos productos, proteger algo es muy caro para el usuario final. Si no tiene una respuesta consistente, no vale la pena. Betaína. No hay un solo trabajo que muestre respuesta y la gente habla de betaína. Ni hablar si no la protegemos. Entonces hay que ir a la literatura y tenemos ChatGPT que nos puede ayudar un poquito. De ahí seguir con nuestro criterio afinando la búsqueda, pero creo que hay qué tecnología utilizar en vaca de transición, como Jean-Philippe mostró, hay que buscar estos trabajos, tecnologías que tienen sustento científico. ¿Bien? Bien, Marcos. Hace unos años hicimos un cambio, metimos la colina preparto y vimos una reducción muy importante de la cetosis. ¿Nos podrías explicar un poquito cómo sería el mecanismo de que el beta-hidroxibutirato se reduce, creo, de manera importante? Sí, sí. Pues antes de eso me acuerdo de una reunión que tuve con usted en uno de los campos donde incorporó Riasur y usted me comentó, estamos hablando 6, 7 años atrás, de metritis, retención de placenta metritis, que había visto un cambio importante. Luego hicimos un metaanálisis y una de las respuestas que surge ahí de que la colina mejora es la metritis. Me acuerdo, pero muchas de las cosas que ustedes observan a campo, después nosotros tratamos de documentarlas en trabajos, con ambiente controlado, etc. Pero me acuerdo claramente esa respuesta. La cetosis básicamente aparece cuando el hígado básicamente el hígado recibe el 30% de lo que es los ácidos grasos libres. La vaca empieza a movilizar reservas en el momento del parto, pre y posparto. El 30% de esos ácidos grasos no esterificados, los nefas, el hígado los va a tomar. ¿Bien? El hígado necesita de alguna forma procesarlos. Los puede procesar como encapsularlos en una molécula que se llama VLDL, que es una lipoproteína, que con colina la aumentamos y la saca y la pone a disposición de otros tejidos. Oxida completamente en energía y hay una oxidación parcial que forma el BHBA, el beta-hidroxibutirato. ¿Bien? Son mecanismos se quiere deshacer del NEFA porque es tóxico y hay 3 mecanismos de esos 3. ¿Bien? Cuando esos mecanismos se saturan, la única escapatoria es producción de BHBA o beta-hidroxibutirato. Y es cuando nosotros empezamos a ver en tiras o empezamos a analizar los BHBA en vacas frescas. Es porque el hígado está atacado, saturado de recibir ácidos grasos, movilización de reservas, ¿bien? Durante la transición. ¿Bien? Cuando nosotros utilizamos colina, generalmente aliviamos eso porque aumentamos mucho lo que es la vía de la lipoproteína, encapsular la grasa y sacarla básicamente del hígado y ponerla a disposición como energía para otros tejidos. Por lo tanto, empezamos a abrir o incrementar esas puertas de salida y los BHBA tienden a bajar. ¿Bien? Exactamente. Pero es una respuesta muy común cuando usamos colina.
Gracias. Otra pregunta por aquí. ¿Han hecho algún trabajo de combinar colina y metionina? Sí, hay 2 o 3 trabajos que han combinado y generalmente la respuesta es independiente. ¿Sí? Hay un solo trabajo que dio negativo para colina, que es de Illinois. Pero bueno, siempre nosotros basamos en una población de trabajo y tendemos a ver lo que es el patrón. ¿Sí? No nos focalizamos en un solo trabajo. Todos los trabajos que se han hecho en los últimos 10 años tienen lisina, metionina, levadura, monensina, sales aniónicas, a niveles que no usamos ni siquiera en la práctica. ¿Sí? Porque solamente queremos no dejar al azar nada que después diga, bueno, si no tenían sal aniónica, ¿por qué respondió tal producto? ¿Se entiende? Entonces, todos los controles, dietas controles, están cargadas de todas las tecnologías que ustedes pueden llegar a utilizar. La mejor dieta que esa vaca podría recibir. Y a eso le sumamos la colina, tratamos de ver. ¿Bien? El último ensayo que se ha hecho, colina metionina, es creo que de Rich Ehrman, cerca de Nueva York, se retiró ahora. Respuestas son independientes, tanto de la colina como de la metionina. Sí. ¿Hay alguna otra pregunta para Marcos? ¿Comentario? Bueno, si no es así, te agradecemos, Marcos, por tu presentación.